estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que tú me veas. Bienvenido a otro video más, bienvenida a otro video más. Mi nombre es Olga Rosales, soy coach de autoestima para mujeres. Es un gusto nuevamente estar aquí. Me siento afortunada, bendecida de estar aquí nuevamente contigo. Hoy te voy a hablar de la herida de abandono. Esta herida, bueno, pues nos causa mucho dolor. No sé si has escuchado hablar de las heridas de la infancia. Las heridas de la infancia son 5, es abandono, rechazo, humillación, traición e injusticia. Estas son las 5 heridas y normalmente nuestras 5 heridas se forman en la infancia, dado que muchas personas tienen una infancia muy dolorosa, que viven con familias disfuncionales, tienen violencia en su casa o cualquier tipo de situación que te haya pasado en la niñez que marcó tu vida, normalmente se forman esta herida. Pero hoy te voy a hablar específicamente de la herida del abandono. El abandono se da no precisamente cuando el padre o la madre abandonan al niño, sino que muchas veces también se da cuando sufre abandono emocional, que los padres viven pendientes del trabajo, pero de todo menos de su hijo. Prestan muy poca atención al hijo, ya sea porque son padres inmaduros, jóvenes, o porque nadie nos dio un manual para cómo ser padres. Y yo pienso que todos en algún momento, cuando traemos esta herida, la vamos transmitiendo. Yo pienso que las heridas de la infancia se fueron transmitiendo y bueno, pues también hablar lógicamente de las personas que fueron abandonadas, ya sea que las dieron en adopción o las regalaron o simplemente se murieron sus padres. Estas personas, pues ahí se da la herida de abandono. La herida de abandono también se da cuando el bebé está en el vientre y el padre no se hace responsable, se va, deja a la mamá sola y bueno, esta se hace cargo del bebé. Ahí sufre el niño el abandono. También cuando las madres tienen muchos hijos y que viene otro embarazo, al rechazar o no querer a su hijo, ahí se hace, ya sea que también se hace la herida de rechazo o de abandono, porque desde ahí siente el abandono, el rechazo de su madre, así es de que ahí se va formando esta herida. Hay muchos casos, no sé cuál sea tu caso, pero si te identificas con esto, es hora de sanar. Te voy a decir cómo afecta en tu niñez la herida o dónde se te formó en la niñez y cómo te afecta en la vida adulta y cómo te afecta en tus finanzas. Vamos a ver esos 3 puntos. Primero te voy a hablar de cómo se forma la herida de abandono. Como te dije, la herida de abandono se forma cuando el niño no se le cubre sus necesidades, cuando es un bebé, cuando le falta el alimento, cuando le falta un hogar, cuando vive pobreza, cuando vive violencia, cuando vive abandono emocional, cuando tiene padres muy indiferentes que no le demuestran amor, que no le demuestran cariño. También la herida de abandono muchas veces se siente en la escuela, por ejemplo, cuando los niños sufren que casi nadie se junta con ellos, o también que viven en violencia, que viven con padres alcohólicos o drogadictos entonces ese padre normalmente o esa madre viven ausentes. Cuando el padre también lo abandonó, se fue y no se hizo cargo de él, pues el niño desde el vientre, ahí te dije, sufre ese abandono emocional y son abandonos muchas veces emocionales y muchas veces físicos. El físico es cuando tu padre o tu madre no está ahí y tienes padres adoptivos. Y el emocional es cuando están tus padres ahí y aún estás ahí, pero no te dan lo necesario. Un niño, como te dije, normalmente tiene que cubrirse estas necesidades. De 1 a los 7 años, el niño se le tiene que cubrir de amor, de todo, se le tiene que proveer de todo.
que el niño tiene que tener a mucho amor, mucho afecto, muchas caricias, mucho tacto, mucho contacto con los padres, y muchas veces el niño no lo recibe. También tiene que tener solvencia económica, tiene que ser cubierta su necesidad de su comida, de su ropa, y muchas veces el niño pues sufre este abandono. ¿Por qué? Porque no se le fue cubierto esto. También el niño pues se tiene que bañar, se tiene que cubrir su limpieza física, y muchas veces el niño pues es descuidado, casi nunca lo bañan, este niño nunca lo arregla, nunca le ponen atención, la atención necesaria. Entonces ese niño va formando esa herida de abandono dentro de él, y es una herida que se forma en el subconsciente y el niño la va cargando. ¿Y por qué? No es porque realmente, digamos, los padres son unos monstruos, unos padres muy malos, sino que ellos también sufrieron esta herida y la van repitiendo. Entonces, y normalmente, pues, ¿a quién se la dan? A su hijo nuevamente esta herida. Y bueno, esta herida afecta mucho al niño porque los niños se hacen muy dependientes de los papás. O sea, entre más sientan la necesidad, más se aferran a sus papás. Entre más violentados sean, más el niño se siente en ese abandono, que se está portando mal, que está haciendo un acto malo, que por eso es golpeado. Y como te dije, de 0 a los 7 años el niño se le tiene que cubrir muchas necesidades. De los 7 a los 12 años el niño tiene que aprender a hacer las cosas por él mismo. Y cuando empiezas a tratarlo como que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo: el niño se quiere abrochar las cintas de sus zapatos y no pudo. Entonces tú por desesperada, porque tú eres la adulta y andas normalmente a veces con problemas o con cosas, llegas y te enojas y te frustras y le gritas y le dices que por qué no se abrochó bien las agujetas, y al final de cuentas tú lo haces. Le gritas, le dices que junte los juguetes, el niño no los juntó, al final vas tú y lo haces. Entonces el niño se acostumbra a que no sirve, a que no, pues que no es suficiente lo que hace para ti. Entonces tienes que tener el tiempo. Ya de los 7 años el niño ya tiene que empezar a bañarse solo, a lavarse sus dientes solo, a cambiarse solo, a ponerse su ropita solo, a abrocharse los zapatos. Todo ese tipo de cosas al niño le dan seguridad porque son logros que él está obteniendo. Y muchas veces tú, por andar a la carrera en la mañana que lo vas a llevar a la escuela, no te das el tiempo de dejarlo a que se cambie. Entonces tú llegas a cambiarlo, entonces le vas diciendo tonto, le vas diciendo que no puede hacer las cosas, y tú misma lo vas haciendo un niño que no haga las cosas por él mismo. Muchas veces llega a los 10 años, el niño no sabe hacer las cosas todavía, y tú te frustras. ¿Pero por qué fue? Porque tu desesperación o tu neurosis o lo que tú traes no te deja dejar que el niño haga las cosas. Muchas veces el niño se le forman muchas fobias cuando es niño. Se le infunden muchos miedos. Si tú tienes miedo a algo, al niño le infundes miedo. Si tú tienes temor de algo, tú le empiezas a infundir ese temor. Entonces muchas veces todo eso que tú traes, la frustración, el dolor y todo, se lo vas pasando. Muchas veces ese niño llega tanto a su tristeza y a sentirse tan en abandono que empieza a enfermar su cuerpo. Yo te platico un poco de mí. Yo fui una niña que me enfermaba mucho cuando estaba chiquita, pero después entendí, cuando ya estuve grande y tuve que sanar mis heridas, que era por llamar la atención. Porque cuando yo me enfermaba, mi mamá pues me compraba lo que yo quería, me llevaba la comida a la cama y me chiqueaba más y me consentía más, porque yo también sufrí esta herida del abandono. Y emocionalmente, porque mis padres estuvieron ahí, pero siempre estuvieron ocupados en el trabajo, y eso los hizo que pues no estuvieran el tiempo suficiente, el 100% con nosotros. Entonces ese abandono tú lo vas sintiendo, no fue su culpa. Ahora ya vi, yo los perdono, los amo y los quiero bastante, pero sí tuve que ir a mi pasado, a esa niñez, a sanar esas heridas. ¿Por qué? Porque realmente en tu vida adulta, si tú no las trabajas y si tú no las vas a sanar, pues esas heridas te van a ir lacerando, te van a ir lastimando, y te van a hacer que vivas una vida de adulto muy mal. Ahora te voy a decir en número 2 que te afectan en tu vida personal, en la vida adulta, que te haces, como te digo, esa persona que quiere llamar la atención. Te haces una persona muy controladora, te haces una persona codependiente de tu pareja,
te haces una persona que es muy enfermiza. Todo lo relaciona con una enfermedad, se enferma su cuerpo, como dicen que todo le haya todo está que le duele un dedo, que le duele la mano, que le duele la cabeza, que le duele las uñas y todo le duele a esta persona. ¿Por qué? Porque eso fue la forma de que él llamó la atención cuando era un niño. Entonces ahora quiere del mismo modo llamar la atención. Son personas que se hacen la víctima, que siempre están llorando, haciendo drama con la pareja, están haciendo drama en su familia, siempre sienten que su papá y su mamá no quieren más a los hermanos, que su pareja no la ama, y normalmente estas personas vienen destruyendo su relación porque de tanto que te sienten mal y de tanto que quieren jalar el amor, estas personas ellas mismas lo alejan con sus comportamientos. Muchas veces, como te digo, estas personas tienden mucho al victimismo, a hacerse la víctima. Entonces ese victimismo las hace que sufran, siempre están inventando algo en su mente para sufrir, para llorar, que ellas todo les pasa, que son, entonces eso normalmente te hace muy mal. Son personas también que, bueno, se buscan parejas, a veces muy, que las abandonan, ¿por qué? Porque inconscientemente tu mente busca otra vez vivir esa vivencia de cuando estabas niña. Entonces la vida te hace repetir eso para sanar. No tienes que abandonar, y muchas veces también buscas personas que te abandonen, o tú abandonas proyectos, y muchas veces también sueles abandonar a tus propios hijos. ¿Por qué? Porque no fuiste a sanar tu herida, porque no has visto que traes esa herida, y porque no has visto que tú puedes inconscientemente formar esa herida en otro ser humano. Entonces tenemos que tener cuidado con todas estas emociones y sanar nuestras heridas, porque es de vital importancia para no cometer esos errores y para no lastimar a otra persona, pero principalmente para tener una vida saludable emocionalmente. También el abandono te hace ser una persona que seas inconstante, porque muchas veces dices, ¿por qué abandono todos mis trabajos? ¿O por qué toda la gente me corre de los trabajos? ¿O por qué abandono mis proyectos? ¿O por qué nunca termino el estudio? Es realmente porque traes esa herida y no la has sanado. Entonces tiendes a abandonarte, abandonar tus proyectos, abandonar tus trabajos, o a que te corran. Tú misma jalas eso para que te corran de los trabajos, haces las cosas mal, porque abandonas y no le pones atención a los trabajos. Muchas veces también traes el abandono contigo misma. ¿Por qué? Porque te empiezas a abandonar emocionalmente, empiezas a abandonarte. Eres una persona que no le gusta arreglarse, que no le gusta sociabilizar, que no le gusta salir, porque tiende a aislarse. Cualquier comentario que hacen cuando está con las personas lo toma muy personal y se empieza a aislar, empieza a sentir como que lo están criticando, como que lo están rechazando. Entonces esta herida viene muy ligada al rechazo. Por eso te digo, siente mucho el rechazo y el abandono de las personas, y pues tiende por abandonarse ella misma y abandonar a las personas. No le echa ganas a la vida, empieza, como te digo, a hacer un abandono emocional en su persona, en sus proyectos y en su vida. Entonces tienes que tener cuidado, porque eso te hace tener un abandono. Un abandono en las finanzas es que esta persona no toma control, como te dije, no toma control de lo que está pasando en su vida. Y normalmente, como es una persona que se abandona y abandona los proyectos, los trabajos, pues en sus finanzas es una persona que tiende a estar siempre en la pobreza. Y todo viene por, como te digo, en el pasado tuviste pobreza, entonces ahora vienes alimentando esos pensamientos que te dijeron que tal vez tener dinero era malo, que tener una economía buena era malo. Entonces tú, como lo relacionas como algo del pasado, algo malo, entonces tú ahora pues tus finanzas andan mal. Y como te digo, como abandonas proyectos, abandonas trabajos y no le echas el 100% o el 1000% a un trabajo, pues tus finanzas siempre van a estar en cero. Entonces
Tú dices, Olga, pero ¿qué tiene que ver la herida del abandono con las finanzas? Muchísimo tiene que ver porque es un abandono y no, como te digo, no nomás te abandonas a ti, abandonas personas y abandonas tu economía. ¿Por qué? Porque la solvencia económica también te da seguridad y no te hace sentir abandonado, y el sentir pobreza te hace sentir un abandono emocional. Entonces, inconscientemente, tu mente está jalando todo eso y dices, ¿dónde, Olga? ¿Cómo va a estar? Sí, tenemos mente consciente y mente subconsciente. El subconsciente es como un archivo de una computadora. Tú haces los trabajos y, como por ejemplo, se guardan en el archivo. Cuando tú quieres recordar, nada más vas al archivo, sacas tus archivos y ahí están. Entonces es lo mismo con la mente subconsciente. Como ya, por ejemplo, si en ese momento tú no los sacas, pues no sabes que ahí los tienes. Pero si tú te vas al pasado, al subconsciente, a curar eso, vas a ver que todos los daños están ahí. También algo que se me pasaba y muy importante es cuando el niño tiene abusos sexuales, que es violado o que es abusado por una persona de su familia. Normalmente siente ese abandono. ¿Por qué? Porque si fue abusado y su padre o su madre no estuvieron ahí presentes, el niño siente un abandono, se sintió abandonado totalmente en ese momento, y esta herida se le forma pues todavía aún más. También cuando el abuso es de padre o madre, pues ahí ¿qué pasó? Que la figura que él tenía como algo valioso, como algo grandioso, pues se le fue por los suelos y fue un abandono porque sus propios padres abusaron de él. Así es de que tengamos mucho cuidado. Todo esto se puede sanar, mujer. Todo esto lo puedes sanar. Yo tengo talleres, yo tengo programas donde trabajo todo este tipo de situaciones, donde vas a curar tu infancia, tu pasado, ese subconsciente, esas heridas que normalmente vienen a destruirte en tu futuro. Entonces tienes que tener cuidado y tienes que ir a trabajarlas, a trabajar desde la raíz. Como te digo, yo trabajo en esto y te ayudo paso a paso a tener un cambio en tu vida. Si te interesa, contáctame. Como te dije, estoy subiendo contenido en Instagram, en Facebook y en YouTube, aquí en YouTube. Así es de que no te pierdas mi contenido. Normalmente pues yo trabajo con mujeres que fueron abusadas, que viven con personas adictas o que han vivido adicciones en su familia. Ayudo a ese tipo de mujeres, a mujeres celosas, ansiosas y deprimidas. ¿Por qué? Porque yo pasé todo ese tipo de situaciones y así como yo lo superé, quiero que tú también lo superes y lo sanes. Y bueno, te veo en la siguiente herida, que es la herida de rechazo. Me dio mucho gusto estar contigo en este video y compartirte esto. Espero que te ayude, y si no te ayuda a ti, compártelo, así como un día alguien me compartió esto y me llenó mucho de alegría, hizo tener un cambio en mi vida. Espero que tú también lo compartas. Si no te sirve a ti, compártelo con una persona que sepas que haya sufrido la herida de abandono. Así es de que te quiero mucho, ya sabes. Te veo en el próximo video.